¿Te has detenido alguna vez a pensar cuánto tiempo de nuestras vidas pasamos sintiéndonos sedientos y hambrientos? Vamos como en automático prácticamente todo el tiempo, sedientos y hambrientos de los estímulos externos, placeres superficiales, buscando la gratificación instantánea, buscando poder llenar espacios vacíos, buscando fuera todo lo que creemos que nos falta dentro, buscando las riquezas materiales. Estoy segura que en más de una ocasión has experimentado esa sensación de querer comer algo, pero no saber exactamente qué. Esos momentos en los que decimos, quiero comer algo, tengo ganas de algo, deseo comer algo, pero algo diferente, algo que me guste, algo nuevo que contente al paladar, algo con lo que puedas complacer al paladar, algo diferente. En más de una ocasión hemos experimentado esa sensación de querer probar algo nuevo, de comer algo pero no sabemos exactamente qué, o de querer beber algo pero no sabemos exactamente qué. Pues eso es tu espiritualidad, sedienta y hambrienta, pero de ti. Esos deseos de pronto que experimentamos en muchas ocasiones, ese deseo irrefrenable de que quieres comer algo, de que como que hay algo que te falta, eso es tu espiritualidad, sedienta y hambrienta, pero de ti. Yo soy Mónica y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a este espacio en el que estaremos hablando de metafísica, psicología, espiritualidad y crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Bienvenidas, bienvenidos. Hablemos de la comprensión espiritual. Lo primero que debemos saber es que espiritualidad y religión no es lo mismo. Religión y espiritualidad no es lo mismo. Espiritualidad no es hacer yoga, no es hacer pilates, no es que nos vamos a unir todos a rezar, a orar, no es que vamos a cantar, a bailar. Eso no es la espiritualidad. Entender la espiritualidad, comprender la espiritualidad, es saber que hay algo que va más allá del pensamiento y de la materia, sobre lo que no tenemos control y tampoco la última palabra. La espiritualidad es el camino que emprendemos hacia el despertar espiritual. Es el camino que emprendemos de vuelta a casa. Es el camino que emprendemos para conectar, para reconectar, recordar quiénes somos y reconectar con nuestra verdadera esencia. Con nuestra esencia más pura, más inocente, más auténtica, más genuina. Es el camino que emprendemos de vuelta a casa. Es el camino que emprendemos de vuelta a casa para reconectar con la fuente. La espiritualidad es entender que debemos emprender ese camino de vuelta a casa para que podamos descubrirnos, redescubrirnos, descubrir esa parte de nosotros que aún permanece más dormida, descubrir esos puntos ciegos que no conocemos de nosotros mismos y que deben ser extraídos, mostrados bajo la luz. La espiritualidad es entender que no estamos separados, que formamos una parte, somos una parte indivisible con esa misma esencia, con esa fuente, y que formamos parte de una conciencia de unidad. La espiritualidad es recordar quiénes somos, nuevamente recordar otra vez quiénes somos y poder emprender ese camino de vuelta a casa. Estamos trascendiendo el tiempo y el espacio de manera regular y constante, evolucionando nuestros propios procesos, desarrollando nuestros propios procesos de aprendizaje, corrigiendo nuestros errores, completando nuestras expiaciones. Estamos trascendiendo el tiempo y el espacio constantemente desarrollándonos, elevándonos cada vez un poquito más, ascendiendo cada vez un poquito más cerca de la luz cada vez, buscando la luz, buscando acercarnos cada vez un poquito más a la luz. Eso es la espiritualidad. Cerrar los ojos de tu cuerpo físico y abrir los ojos del alma. Es comprender tu visión interna, es activar tu visión interna
para que puedas descubrirte tal y como eres, para que puedas verte tal y como eres, para que puedas reconocer en tu interior ese amor con el que fuiste creado, para que puedas reconocer toda la magia, la bondad, la generosidad que se esconde detrás de tu verdadera esencia. Eso es la espiritualidad. En el capítulo anterior vimos cómo con esta primera partícula separada aparecía por primera vez la conciencia. Conciencia, con S, conciencia. Y esta primera partícula, en su arrepentimiento, comienza a intoxicarse parte de ella con esos pensamientos de miedo, de culpa, de arrepentimiento, y desarrolla el sistema de pensamiento egoico, el sistema de pensamiento dual. Entra en este primer sueño, estalla el Big Bang, creando el espacio y el tiempo tal y como lo conocemos hoy, tal y como lo conocemos ahora mismo. Entra en un segundo sueño, que es cuando se crean los mundos, las galaxias, los planetas, pero en este segundo sueño ella se queda dormida por más tiempo, pasa mucho más tiempo dormida. Y cae en este espacio entre medias, que esta era la parte que había dejado del capítulo anterior que quería explicarte hoy. Pasa más tiempo del que debería, pasa más tiempo dormida, se queda dormida, y cuando cae en este espacio entre medias, ya ella prácticamente no recordaba quién era. Apenas recordaba quién era. Prácticamente ya había olvidado del todo quién era y de dónde venía. Cuando ella cae en este espacio entre medias, ya ella no recordaba quién era. Ella entra en ese segundo sueño, prácticamente ya no recordaba quién era, prácticamente ya había olvidado por completo quién era, pero como pasó mucho más tiempo dormida y cae en este espacio entre medias, cuando entra en este espacio entre medias, cuando cae en este espacio, ya ella no recordaba quién era. Ya ella había olvidado totalmente quién era y de dónde venía. Entonces comienza a dividirse, comienza a multiplicarse en 1 millón de partículas más, en 5 millones de partículas más, por poner una cifra. En este espacio entre medias es cuando ella comienza a dividirse, comienza a multiplicarse. Y entre todas crean un plan que les permita poder recordar quiénes eran para poder volver a casa. Ese plan consistía en la corrección de esos errores, de ese sistema de pensamiento egoico, de ese sistema de pensamiento dual. La idea de ese plan era disolver el ego cada vez un poquito más para poder recordar quiénes eran y poder emprender el camino de vuelta a casa. ¿Qué pasa? Que en este espacio entre medias es el espacio al que volvemos cuando morimos. Esto es el cielo y esto es el espacio. Esto es como un cielo también, esto es como el cielo también está bien, pero no es el cielo. El cielo está aquí. Cuando morimos, volvemos a este espacio. En este espacio entre medias, cuando esas partículas crean ese plan, el plan consistía, como te he dicho, como te he explicado, en buscar la manera de poder recordar nuevamente quiénes eran para poder regresar a casa, para disolver el ego y poder regresar a casa. Ese plan consistía en crear pactos, relaciones especiales, pactos, contratos. Pero para llevar ese plan a cabo, para ejecutar ese plan, tenían que entrar en este tercer sueño, tenían que bajar a la tierra, tenían que venir a la tierra, porque necesitaban trajes, necesitaban un cuerpo, necesitaban una materia. Para poder llevar a cabo ese plan, tenía que surgir este tercer sueño, que es cuando nacemos, cuando venimos a la tierra. Como el plan consistía en crear esos pactos, esas relaciones especiales, esos contratos, necesitaban un traje, un cuerpo físico. Y es así como entramos en este tercer sueño, que es cuando nacemos, cuando venimos a la tierra. ¿Qué pasa? Que el plan falla. Porque cuando esas partículas llegan a la tierra, se dan cuenta que no recordaban absolutamente nada. Cuando venimos a la tierra, cuando nacemos,
no recordamos absolutamente nada de esos pactos, no recordamos absolutamente nada de esos contratos. Y ahí falló el plan, porque cuando bajamos a la tierra, no sabemos nada de esos contratos, no sabemos nada de esas relaciones especiales. Cuando el cuerpo caduca, cuando el disfraz, ese traje caduca, nuestra materia, nuestro cuerpo físico, vuelve a donde pertenece, a la tierra. El espíritu, porque en el espacio entre medias, cuando estamos en el espacio entre medias, somos espíritus. Y cuando entramos en la materia, somos el alma. Antes de entrar a la materia, se llama espíritu. Y una vez que entra en la materia, se llama el alma. Es lo que conocemos como el alma. Cuando morimos, cuando ese traje caduca, cuando nuestro cuerpo caduca, nuestra materia vuelve a su lugar de origen, vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a ese espacio entre medias y el periespíritu, que el periespíritu es un cuerpo fluídico, que es el que protege al espíritu y está entre la materia y el espíritu. Es lo que está protegiendo al espíritu. Ese periespíritu es el que se queda con la sombra, con la imagen del último huésped, del último traje, del último cuerpo que habitó. Es como que se van creando, es como hologramas, ¿no? Es como el recuerdo de la imagen del último traje, del último cuerpo. Algunos afirman que ese recuerdo, esa imagen, porque es un espíritu que conserva su individualidad. Una vez que nuestro traje caduca, que nuestro cuerpo caduca, como te he dicho, la materia vuelve a su lugar de origen, vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a este espacio entre medias y esa nueva individualidad, ese nuevo espíritu que conserva la individualidad de su antiguo huésped, de su antiguo traje, algunos afirman que vuelve nuevamente también aquí a este espacio entre medias y otros afirman que vuelve al cielo. Hasta que no nos toque, pues pienso que no sabremos. Entonces, a ver, yo te pongo el ejemplo de un huevo, ¿no? Yo he dibujado aquí un huevo a mi manera. Te pongo el ejemplo de un huevo. El cascarón es nuestro traje, es nuestro cuerpo. La clara es ese periespíritu, es ese cuerpo fluídico que protege al espíritu y además que crea una conexión. Es el cuerpo que crea la conexión entre el espíritu y la materia. Es lo que le transmite todas las percepciones, todo. Es la conexión que conecta la materia con el espíritu. Es la clara. Y la yema es el espíritu. Siempre les hablo de esto, de la importancia de cuidar de nuestro templo físico, de nuestro cuerpo físico, porque también es importante. El inconsciente está estrechamente ligado con las emociones y se ha demostrado que el inconsciente se encuentra en nuestro cuerpo físico. No somos solamente materia, pero tenemos que cuidar con muchísimo amor nuestra materia, porque a través de nuestra materia se expresan todas las señales. Tenemos que cuidar con muchísimo amor nuestro cuerpo físico, amarnos y querernos y darnos ese amor a nosotros mismos. Entonces, cuando caduca el traje, cuando morimos, lo que te estaba diciendo, el cascarón, que el cascarón del huevo es duro, pero a la vez es frágil. Por eso, uno de los motivos por los que tenemos que cuidar mucho también de nuestra materia. El cascarón somos nosotros, es nuestro traje, es nuestro cuerpo físico. La clara es ese cuerpo que protege al espíritu, que nos conecta al espíritu con nosotros, con la materia, y la yema es el espíritu. Cuando morimos, cuando se rompe el cascarón, pues a donde tiene que volver, a donde pertenece. El periespíritu o bien se queda en ese espacio entre medias, o bien vuelve al cielo. Porque como te he dicho, algunos afirman que se quedan, que vuelven a este espacio y otros que vienen al cielo. Ese periespíritu es el que guarda como una fotografía. Es el que guarda la imagen de su último traje. Y el espíritu vuelve al espacio entre medias.
donde se crearon esos pactos, contratos, relaciones especiales. El espíritu encarnará, bajará cuantas veces sean necesarias para adquirir información, para reunir más información, para adquirir más sabiduría. El espíritu encarnará, bajará cuantas veces sean necesarias para continuar evolucionando esos contratos, esos pactos, esos procesos de aprendizaje. Reuniendo la mayor cantidad de información posible, intentando disolver cada vez un poquito más ese sistema de pensamiento egoico, hasta que resuelva todos sus errores, hasta que corrija todos sus errores. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos a la Tierra, cuando esas partículas llegan a la Tierra, se dan cuenta que no recordaban nada de esos pactos. O sea, se dan cuenta una vez que vuelven. Que después que lo habían planificado también, porque en este espacio entre medias es donde esas partículas escogen al padre, a la madre, en qué familia quieren vivir, en qué país quieren nacer, qué idioma quieren hablar, cuánta actividad quieren tener, cuántas experiencias, cuántas expiaciones quieren atravesar. Entonces, cuando vuelven, se dan cuenta y dicen, vaya, después que lo habíamos planificado también, después que estaba todo tan bien organizado, pues nos damos cuenta que cuando bajamos, llegamos con la mente en blanco. No nos acordamos de nada de esto. Todos estos pactos y contratos y relaciones especiales que hemos creado aquí, todo esto que teníamos también organizado, pues cuando llegamos al plano físico, pues todo esto ya se olvida. Entonces, a través de esas relaciones especiales, a través de esa relación, de nuestra relación dentro de ese inconsciente colectivo, vamos a proyectar sobre los demás lo que deben reflejarnos de nosotros mismos para que podamos corregir los errores, para que podamos completar las expiaciones. Por eso, siempre les digo, todo y todos los que llegan a nuestras vidas forman parte de un plan perfecto, de un plan divino. Todos son nuestros hermanos, formamos parte de una conciencia de unidad, todos somos almas gemelas. Dentro de ese inconsciente colectivo es donde vamos a experimentar esas relaciones sobre las que vamos a proyectar nuestro mundo interior y a la vez ellos nos van a reflejar, van a ser como nuestro espejo. Son nuestro espejo. Esas otras personas, esas relaciones especiales son nuestro espejo. Y esos espejos nos van a mostrar todo eso que debemos trabajar, que debemos sanar, esos errores que debemos corregir, esas expiaciones que debemos completar. Se trata de corregir la percepción, lo que hablábamos en el capítulo anterior. Se trata de una corrección perceptual. Que la mente consciente, que la mente objetiva, reorganice, ordene todo el caos perceptual del inconsciente. Se trata de hacer visible lo invisible, como te decía antes. Porque entonces ese plan se está ejecutando como por debajo de la marea. Porque al no poder recordar esos pactos, esos contratos, se está ejecutando el plan, se está desarrollando el plan de una manera invisible. Por eso no podemos apreciarlo claramente. Además está la presencia del sistema de pensamiento egoico, está el ego, que no te permite reconocer la verdad, que no te permite percibir la realidad tal y como es. Por eso se trata de ir disolviendo un poquito cada vez más ese ego. La comprensión espiritual básicamente consiste en la práctica del perdón, desde el amor, con amor. Porque si no perdonamos, no nos estamos perdonando a nosotros mismos y de eso se trata. Pero ya sabemos que al ego no le gusta que le lleven la contraria. Al ego no le gusta pedir perdón. Entonces, se trata de mantenerse muy despiertos, atentos,
De ahí la idea del despertar espiritual de manera consciente. Se trata de mantenernos muy alertas, muy atentos, muy despiertos, para que consigamos identificar los procesos, para que logremos saber de qué se trata. Y en vez de culpar al otro, porque ya sabemos que la culpa es el deporte nacional del ego, y en vez de culpar al otro, entender el perdón como una aceptación hacia nosotros mismos. Debemos entender el perdón como que la causa de todo lo que nos ocurre no está fuera, está en nuestro interior, que son esos errores que deben ser corregidos. Son esas expiaciones que deben ser completadas para que podamos disolver un poquito más el ego. Algo que quiero aclarar, porque siempre me lo preguntan y se preocupan mucho por esto, cuando se habla de la disolución del ego, de la desidentificación del ego, no estamos hablando de una castración. No estamos hablando de que tengamos que matar el ego. No es que tengamos que aniquilar el ego. De lo que se trata es de despertar espiritualmente. Liberarnos de esas máscaras, de esos personajes, de esas capas de personajes que vamos agregando sobre esa esencia. Necesitamos el ego. El ego es nuestro carnet de identidad. Sin el ego no podríamos relacionarnos con otros, trabajar, desarrollar nuestros dones, exponer nuestro potencial. No se trata de aniquilar, de matar, de castrar el ego. De lo que se trata es de eliminar esas capas, esos personajes que vamos agregando, que vamos añadiendo a esa mochila, haciéndola cada vez más pesada. Sin el ego no podríamos vivir, tenemos que trabajar, ¿no? No se trata de eso, se trata de educarlo. Se trata de despejar esas máscaras, arrojar esas máscaras para que reconectemos con nosotros mismos otra vez. Porque detrás de todos esos puntos ciegos, detrás de esas sombras que tanto nos cuesta integrar, gracias al ego, que tanto nos cuesta integrar, es donde se esconde nuestra verdadera esencia. Detrás de todas esas máscaras, detrás de todos esos personajes que construimos, es donde se esconde nuestra verdadera esencia. Integrando las sombras, nos descubrimos a nosotros mismos tal y como somos. Nos descubrimos a nosotros mismos realmente. Y detrás de esas sombras se esconde nuestro mayor poder, nuestros dones, nuestro mayor potencial. Integrando las sombras, descubrimos lo mejor de nosotros mismos, recordamos quiénes somos y descubrimos o redescubrimos nuestra propia esencia, como te he dicho, la más auténtica, la más genuina. Entonces, como cuando llegamos a la tierra ya nos recordamos esos pactos, la manera invisible o silenciosa de desarrollar esos procesos es a través, como te he dicho, del inconsciente colectivo. Esas relaciones especiales están dentro de ese inconsciente colectivo. En esa reunificación de esos patrones de pensamiento comunes, de esos patrones de comportamiento comunes, vamos a proyectar sobre los demás lo que ocurre en nuestro mundo interior, lo que debemos ver, porque el ego no nos permite reconocer esas partes. Esa persona nos va a reflejar lo que debemos identificar para que podamos trabajarlo. Explicado suena fácil, pero aplicarlo es difícil. Volvemos a lo mismo, el ego. El ego lo que quiere es competir, el ego quiere diferenciar, quiere defenderse, está con el arco y el saco de flechas todo el tiempo. Aplicarlo es difícil. Aceptarse a uno mismo es duro. Son procesos como se le llama popularmente en la calle la noche oscura. Son procesos duros. Más aún, porque muchas veces atravesamos las crisis y como no estamos lo suficientemente despiertos o no somos lo suficientemente objetivos, conscientes, para poder identificar eso que debemos solucionar,
Pero incluso para los que están más despiertos, es difícil, son procesos duros. Porque aceptarse por completo a sí mismo, aceptar las sombras, integrarlas y corregir los errores, supone mucha resistencia. ¿Por qué es difícil aplicarlo? Por la resistencia que opone el ego. Pero se puede hacer. Liberándonos de esas creencias, como hablábamos en el capítulo anterior, se trata de una corrección perceptual. Que nos coloquemos en la posición del observador y que con una conciencia objetiva podamos percibir, apreciar eso de la manera que realmente es. Que podamos definir y percibir eso como que es algo que está ocurriendo en nuestro interior. La causa está en nuestro interior. Una vez que logramos esto, la experiencia es extraordinaria. Porque además quiero que comprendan que detrás de cada despertar espiritual, detrás de cada crisis, y esto lo explico siempre, si sabemos mantenernos, si nos mantenemos con una percepción objetiva, trabajando sobre esas expiaciones, de lo que se trata es que disfrutemos el proceso, pero ciertamente la mayoría de las veces se ofrece mucha resistencia. Pero quiero que entiendan que detrás de todo eso se esconde tu verdadera esencia, tus verdaderos dones, tu verdadero potencial. Y que cada experiencia es un paso de avance. Cada experiencia demuestra quién eres realmente. Demuestra tu fortaleza, tu resiliencia, de todo lo que eres capaz. Demuestra cuánto amor hay en ti. Entonces, la comprensión espiritual básicamente consiste en la práctica del perdón. A mí esto del perdón realmente nunca me ha supuesto mucho conflicto, ¿no? Porque yo veo el perdón como el amor, la compasión y la ternura que yo siento hacia mí misma. Entonces, a mí todos los demás me dan lástima. Es lo que me ocurre a mí. Lástima. A ver, cuando me ocurre algo, que me han ocurrido muchas cosas, porque cuando se repartieron los palos, yo era la primera en la fila y llevaba además un recipiente sin fondo. Yo pienso que cuando repartieron los palos me los dieron todos a mí, pero no importa. Cuando yo vivo una experiencia, incluso las que han sido más convulsas para mí, ¿no? Yo siempre hago silencio. Es que yo recuerdo que la primera vez que yo comprendí que cuando yo lloraba era por algo que tenía que ver conmigo, yo tenía 10 años. En ese momento, a partir de ese momento, yo comencé a comprender que todo lo que me hacía mal o me hacía llorar tenía que ver con algo que estaba pasando o con algo que ocurría en mí. Entonces, siempre he visto eso como compasión y amor hacia mí, en primer lugar. Y buscando abrazarme y perdonarme yo. Entonces, incluso con las peores experiencias, con las personas que han querido hacerme más daño, yo siempre hago silencio. Pero yo hago silencio porque yo quiero saber qué está ocurriendo en mi interior. No es astucia, no es inteligencia, y me ha ocurrido desde que era niña. Yo tomo distancia, yo me alejo, yo hago silencio, pero rebuscando en mi interior, tú por qué estás llorando, esto por qué te ha afectado así. Esa es la forma que tenemos de afrontar los errores. Entonces yo experimentaba esa compasión, ese amor, esa ternura hacia mí misma, y yo me abrazaba. Yo me recuerdo, yo de niña, yo me abrazaba porque comprendía en ese silencio, descubría, identificaba por qué yo lloraba y yo misma me abrazaba, sentía compasión y ternura por mí. Y a la vez, como comprendía que era algo mío, y comprendía también en aquel momento, no tanto porque era muy niña, pero era como que yo decía, bueno, esta persona reacciona de esta manera
porque ha sufrido esto, o porque ha ocurrido esto en su vida, no lo sé, eran los pensamientos que yo tenía de niña, ¿no? Entonces era una forma de comprender también de dónde venía el comportamiento o las reacciones de esas personas, y eso me llevaba a sentir compasión y amor por esas personas también. Entonces yo nunca he tenido especialmente problemas con el perdón. Hace poco sí tuve una experiencia reciente que me dio para escribir un libro de 3 tomos y hacer una película. Pero porque esa persona ni siquiera me hizo algo malo. Lo que me hizo esa persona realmente fue algo prácticamente sin importancia. No fue nada del otro mundo. Pero en el momento en el que eso ocurrió, yo no respeté mis límites. Y a mí me gusta respetar mucho mis límites. En ese momento yo permití que esos límites se traspasaran, se rompieran y me enfadé. Me enfadé mucho, pero me quedé en silencio, que es lo que normalmente hago. Sí han habido ocasiones en las que yo he estallado en el momento, estallo y ataco con mi arco y mi saco de flechas, pero normalmente, toda mi vida, lo que he hecho es retirarme en silencio, ¿no? Lo gestiono. Yo necesito tiempo, quiero tiempo para gestionar esa información antes de reaccionar. Como te he dicho, sí han habido ocasiones que me han provocado especialmente, pero porque también quizás he tenido un día malo o me he sentido en ese momento más vulnerable. Y entonces hay algo que en ese momento pues ha aflorado, ¿no? En esa ocasión lo que ocurrió fue que yo no me respeté, no respeté mis límites y permití que se traspasaran y encima me quedé en silencio. O sea, no corregí en el momento de manera dulce y pacífica lo que estaba ocurriendo, sino que me lo permití que se cruzaran esos límites y lo dejé ahí, ¿no? De alguna manera eso se enquistó y a los 2 días mi ego estalló como el Big Bang. Entonces, no por lo que me había hecho esa persona, sino por la información que me había traído esa persona. Porque esa persona, su misión en ese momento, eso es otra cosa que tenemos que entenderlo. Que todos los que llegan a nuestras vidas llegan con una misión, con ese plan divino, con ese propósito. Y desde esa percepción es que debemos recibirlo. Entonces lo que ocurre es que realmente escondido detrás de todo esto, la información, el despertar, llamémoslo así, que había traído esa persona para mí, era para destapar algo que yo había decidido encerrar bajo llave hacía 20 años atrás y de manera consciente. Que no es algo que, y es algo pues que yo debía integrar, pero yo no quería aceptarlo en su totalidad. Y esa otra parte de esto que yo no quería aceptar fue la que decidí conscientemente encerrar bajo llave. ¿Qué ocurre? Que cuando esta persona llega a provocar esto, este despertar, a destapar todo esto, a descubrir esto, yo no quería. Porque era algo que yo era consciente, que lo tenía ahí guardado y que no quería tocarlo. Por lo mismo de siempre. Culpa, miedo. ¿Qué pasa? Que yo me dediqué a culpar a esa persona. Tú eres la persona culpable de haberme traído todo este caos, todo este conflicto. Yo no quería que esto se tocara, yo no quería que esto se supiera, yo no quería que esto se descubriera. Y paradójicamente, curiosamente, esa parte de mí es la parte que yo más amo y de la que me siento más orgullosa y a través de la cual yo puedo exponer mi potencial y mis habilidades al máximo y en todas sus formas. Pero durante todo ese tiempo que yo no quería integrar esto, no quería terminar de reconocerlo, no quería aceptarlo como mío. Como te he dicho, es la parte de mí que más amo y de la que me siento más orgullosa, pero no quería integrarlo. Y yo me dediqué a culpar a esta persona. No por lo que había ocurrido en ese momento en el que supuestamente yo no establecí límites, sino por el proceso, por la información que había traído. Lo que eso estaba
provocando en mi mundo en ese momento. Yo me dediqué a culpar, la culpa, el deporte nacional del ego, a culpar a esa persona. Lo que tú me has traído a mi vida conflictos, esto ha sido todo problemas, mira lo que esto está provocando en mi vida. Fue un caos, fue un caos. Hasta que lo acepté. Acepté lo que debía integrar con amor. Porque, como digo y repito, es la parte de mí que más amo y de la que más orgullosa me siento. Y todo el tiempo como una cirugía sin anestesia, siendo consciente. O sea, yo estaba siendo consciente del proceso, de todo lo que estaba ocurriendo, pero aún así me resistía. Yo no quiero esto, yo no quiero que esto ocurra, yo no quiero que esto salga, yo no quiero que esto se descubra. Y esta persona ha venido a traer a mi vida un caos enorme. Un día decidí soltar las armas, verlo como realmente era, ver los beneficios que se esconde detrás de cada oportunidad, que esto se los explico siempre también. Detrás de cada crisis se esconde tu verdadera esencia. Detrás de cada crisis se esconde una gran oportunidad de descubrirte a ti misma o a ti mismo en primer lugar. Detrás de cada crisis se esconde tu resiliencia, tu fortaleza, tu verdadera espiritualidad. Detrás de cada crisis se esconde el verdadero amor, la bondad y la generosidad que habita en ti, en tu esencia. Por eso debemos agradecer por cada experiencia que llega a nuestras vidas, porque es una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos, para amar nuestra verdadera esencia y poder integrar todo eso que está dormido en el inconsciente, que también lo necesitamos para descubrirnos, para amarnos y amarnos en la totalidad, amarnos totalmente, todo lo que somos. No podemos culpar al mensajero. Como dice el refrán, no podemos condenar al mensajero. El mensajero es simplemente el canal, el puente que trae la información que nosotros debemos ver, que nosotros debemos descubrir, identificar, pero no podemos culpar al mensajero. De hecho, esta persona, yo encima tengo muy buen concepto de esa persona y le considero una buena persona. Pero en aquel momento llegué a experimentar el odio como nunca lo había conocido y de todas las maneras y formas inimaginables. Yo nunca en mi vida había sentido eso. Es que ni siquiera reconocía esas emociones. Yo nunca en mi vida me había sentido así. Hice y dije cosas que jamás en mi vida había dicho y hecho. Entonces, para mí, con todo lo que he pasado, con todo lo que he vivido, que yo pensaba que ya había vivido las peores experiencias de mi vida, incluyendo pérdidas físicas, para mí, en aquel momento consideré que era lo peor que me estaba ocurriendo, que en mi vida, que yo nunca había vivido nada similar a eso. Para mí era la peor experiencia de mi vida. Pero esa experiencia resultó ser la mayor experiencia de mi vida y la más extraordinaria. Porque me permitió abrazar de mí lo que amo, lo que más amo de mí. Fue la peor experiencia de mi vida, pero es sin duda y será la mayor y la más extraordinaria de todas mis experiencias. Porque me permitió abrazarme a mí misma con amor y aceptarme en esa totalidad, esa parte que yo no quería integrar, que yo no quería reconocer y que es la mejor de mí. Entonces, no podemos culpar al mensajero y tenemos que agradecer por cada experiencia que nos va a mostrar nuestra fortaleza, nuestra belleza interior, nuestra verdadera esencia. Porque la paz llega cuando entendemos que solo el amor es real. El amor es lo que nos mantiene conectados con la fuente principal. El amor es el objetivo de estas relaciones especiales. El objetivo de la práctica del perdón es aligerar la carga emocional, descargarnos de esa carga emocional, liberarnos de ese peso emocional
y encontrar el amor. Es avanzar con amor, es avanzar desde el amor. La práctica del perdón consiste en liberar esa carga, soltar esa carga emocional para que podamos encontrar, para que podamos ir al encuentro de ese estado de paz. Que de esto les estoy hablando desde el primer capítulo también. Debemos crear ese estado de paz. Ese estado de paz es la iluminación, es la luz. A través de ese amor es que avanzamos. Porque además, cuando no perdonamos, como nos mantenemos vibrando en esas bajas emociones, cuando no perdonamos alejamos la abundancia, porque la abundancia es amor. Como te expliqué en el primer capítulo, la abundancia está presente en todo lo creado porque todo se creó con amor, bondad y generosidad. Cuando no perdonamos, bloqueamos nuestros caminos. Se producen trastornos neurológicos que afectan nuestro cuerpo, porque el inconsciente está en el cuerpo. Se producen una serie de cambios que comienzan a afectarnos y que siempre hay consecuencias, eso lo puedo asegurar. La falta de aceptación siempre trae consecuencias. ¿Por qué no perdonar bloquea la abundancia, aleja la abundancia? Porque la abundancia es amor. Y si tú no perdonas, no hay amor. El perdón no es hacia los demás, el perdón es hacia nosotros mismos, en primer lugar y para comenzar. El perdón es hacia nosotros mismos, es aligerar esa carga emocional para que podamos vivir en paz. Y que no entendamos los errores, que no entendamos la corrección de los errores, las expiaciones, como sufrimiento, como que la vida nos quiere castigar, como que estamos de mala suerte, que no lo entendamos como sufrimiento, que no lo entendamos como sacrificio, porque no es eso. Por eso siempre se dice que intentemos disfrutar del viaje, con optimismo, con alegría. Pero esto debemos hacerlo desde una percepción amorosa. Debemos hacer visible lo invisible. Debemos apreciar eso desde una percepción real, verdadera. Porque descubrirnos a nosotros mismos, sí, es duro. Aceptarnos a nosotros mismos en la totalidad, sí, es duro. Pero también es maravilloso, es un viaje maravilloso que nos enseña a lidiar con nuestros miedos, fobias, traumas. Si logramos llegar a ese punto en el que percibimos los errores o las lecciones, como quieras llamarle, tal y como son, ya eso de por sí nos da paz. Pero tenemos que encontrar eso en nuestro interior. Como te he dicho antes, la paz llega cuando comprendemos que solo el amor es real. Porque avanzamos en ese camino de vuelta a casa a través del amor, que es lo que nos mantiene conectados con la fuente, con la esencia. Entonces, esas relaciones especiales las encontramos dentro del inconsciente colectivo. Ahí nos estamos relacionando todo el tiempo con nuestras lecciones. Porque nuestros hermanos, nuestras almas gemelas, todos somos almas gemelas, todos somos hermanos, todos formamos parte de esa conciencia de unidad. Esos hermanos nos están mostrando todo el tiempo, nos están reflejando como un espejo lo que les estamos proyectando. Tenemos que entender el perdón de esta manera, como que la causa de todo lo que nos ocurre está en nuestro interior y no fuera. No se puede cambiar lo que hay fuera, eso no existe, porque todo lo que hay fuera es ilusión. Lo que tú quieras cambiar fuera, tienes que cambiarlo dentro. Entonces, dentro de ese inconsciente colectivo estamos atrayendo todo lo que resuena con nosotros. Nos atraemos los unos a los otros. Toda frecuencia que vibre con nosotros, todos aquellos que estén resonando con nosotros, es lo que estamos atrayendo para que nos muestre lo que debemos trabajar. Cuando resonamos con otros, cuando nos atraemos con esas otras personas, porque esas personas también se sienten atraídas hacia nosotros, como te he dicho, por esos
patrones de pensamiento y de comportamiento comunes, si estamos atrayendo a esa persona y esa persona nos está atrayendo a nosotros, es porque tenemos el mismo problema. Es porque tenemos el mismo problema. Es que tenemos lo mismo, tenemos que trabajar exactamente lo mismo. Entonces, no podemos culpar. Cuando entendamos que no se trata de culpar, sino de vernos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos para poder vivir en paz. Y no es que porque todo lo que te ocurre, que si llega una persona mala a tu vida es porque tú eres mala persona. No se trata de eso tampoco. De lo que se trata es, por ejemplo, alguien que te trata mal, preguntarte si es que tú no te estás respetando, por ejemplo. O si es que tú no te estás valorando. Si esa persona te ha tratado de esa manera, es porque tú no has puesto límites, o no te has respetado, o no te has amado, o no te has valorado. De eso se trata. Porque mucha gente piensa que es que porque atraen algo malo, que es que porque ellos son malos. Esa no es la interpretación. Volvemos a lo mismo. Es tu manera de percibirlo. Por eso se trata de una corrección perceptual. Hacer visible lo invisible. Corregir de manera consciente, corregir de manera objetiva eso que estamos percibiendo. Por nuestro propio bien. Y quiero que entiendan, quiero que se les grabe esto bien profundo, que detrás de cada experiencia, detrás de cada lección, detrás de cada proceso, se esconde un grandísimo tú. Se esconde tu mayor poder y tu gran potencial. Detrás de cada crisis descubres el maravilloso ser que eres, que de eso se trata. Un ser que aprende a amarse más a sí mismo también, que cree más en el amor. Porque el amor, podemos atravesar ese camino desde el amor. Llegamos a la luz a través de ese amor que nos conecta con la fuente. Entonces, el plan se ejecuta en silencio, de manera invisible, por decirlo así, dentro de ese inconsciente colectivo. Vivimos en un espacio tridimensional. Y de lo que se trata es de ascender de manera consciente, o sea, a través de la conciencia, hacia la quinta dimensión. Ahí es donde encontraremos la verdad. No hay más verdad que la de la fuente. No hay otra verdad que no sea la de la creación. No la busques fuera. No hay otra realidad, no hay otra verdad más que la de la creación, más que la de la esencia. Por eso debemos corregir ese caos perceptual del inconsciente. Y como expliqué en el capítulo anterior, o en el otro, no recuerdo ahora, si hay otras dolencias, no lo sé, porque los conflictos internos, los traumas, son la depresión, por ejemplo, como explico siempre, es trauma no resuelto de la infancia, por ejemplo. Son conflictos psicológicos no resueltos. Siempre les aconsejo, siempre les recomiendo buscar ayuda. Cuando piensen que no pueden por sí mismos, busquen ayuda. Griten, pidan ayuda a gritos, porque hay muchos profesionales perfectamente capacitados que les pueden guiar, que les pueden tratar, hacerles terapia, guiarles en el proceso. Entonces, no se queden estancados. Sentir miedo es normal, forma parte del proceso también. Pero cuando tienes fe, cuando te aferras a tu fe, con amor, las puertas se abren. Cuando hay fe, en lo que quieras tener fe. Porque la fe en Dios, en la divinidad, se calcula a través de la confianza en ti misma o en ti mismo, o sea, en tener fe en ti. Cuando hay fe, los caminos se iluminan, las puertas se abren, las respuestas llegan, las soluciones aparecen. Cuando conectas a través de tu fe, cuando expandes esa fe también, la divinidad coloca en tu camino las herramientas que necesitas para realizar
ese proceso, para evolucionar, para desarrollar ese proceso. No estamos solos, siempre estamos acompañados. Y la fe mueve montañas, abre los caminos, ilumina tus caminos, te guía desde el amor. Entonces, no nos quedemos estancados, seamos agua y no roca. Seamos agua y no piedra, no nos quedemos estancados. Si tenemos que pedir ayuda, buscamos ayuda. Pedimos ayuda a través del Espíritu Santo. Podemos pedir instantes santos, respuestas, y esas respuestas se van a mostrar. Pero también debemos tener la mente muy abierta y mostrar una disponibilidad muy abierta también frente a esos cambios, frente a los cambios adaptativos. Es que el despertar espiritual no supone que dejen de existir esas experiencias, porque ya está todo ahí, ya estaba pactado en esos contratos, en esas relaciones especiales. Entonces es como nosotros afrontamos, cómo lo percibimos, cómo afrontamos esas experiencias. No es lo que nos ocurre, sino qué postura adoptamos nosotros, cómo pensamos nosotros afrontar esa experiencia. Y siempre sabiendo que detrás de cada experiencia, dentro de cada una de esas experiencias, se esconde algo muy positivo, algo muy bueno para nosotros. En eso es en lo que tenemos que pensar. Y no aburrirnos, no rendirnos nunca. Entonces, estamos intentando conectar con esa quinta dimensión, llegando a la frecuencia del mago. Pero para eso debemos integrar el amor en todas las cosas. No rendirnos. El plano físico es el plano más lento. El plano en el que vivimos es el más lento. Pero el campo está recibiendo la información que le enviamos todo el tiempo y la devuelve reflejada. O sea, devuelve el reflejo de esa información. En otros capítulos hemos hablado de esto también. Y tenemos que entender que no es que esa información desaparezca. Pasarán los días, pasará algún tiempo antes que vuelva ese reflejo. Pero volverá. Y debemos cuidar mucho también nuestras emociones, que es una de las partes más importantes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, parte importante también porque el verbo se hace carne. Entonces, cuando aprendemos a perdonar, aunque sea algo, yo he pasado muchas cosas en mi vida, he sufrido incluso pérdidas muy dolorosas físicas, pero mi propia esencia es la que me ha levantado, mi espiritualidad, mi percepción sobre eso. Cierto es que en el momento sí experimentamos muchas emociones de ira, de rabia, de resentimiento, pero eso no se puede enquistar, eso se gestiona y se suelta, se trabaja, hay que trabajarlo, eso no se puede enquistar. Si dejamos que esas bajas vibraciones, esas bajas emociones se enquisten, nos estamos alejando del amor. Entonces la intención es que para poder vivir en paz, ser felices, es que ascendamos hacia la quinta dimensión. Esta es la fuente principal, aquí tenemos la esencia, y esto es el inconsciente colectivo. Es ahí donde vamos a vivir, a relacionarnos con esas relaciones especiales. Una vez corregido el error, una vez completada la expiación, desaparece esa relación especial. Entonces, por eso algunas personas vienen para quedarse y otras no se quedan porque ya han cumplido con su propósito, ya han entregado la información, ya han cumplido su misión. Sin embargo, otras tantas, por ejemplo, como esos matrimonios de 20 años, 30 años, 40 años, es porque están trabajando mutuamente de acuerdo mutuamente.
están creciendo desde el amor mutuamente. No es porque una de las dos partes no haya terminado de entregar su misión, su información. Es porque esas dos personas que se unen, que llevan unidas muchos años, aunque estén experimentando partes negativas y oscuras también, están creciendo, están evolucionando mutuamente. Pero de acuerdo. Es como un aprendizaje constante, de ida y vuelta y recíproco entre esas dos personas. Si queremos vivir en paz, si queremos vivir felices, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a practicar el perdón. De esa manera estaremos disolviendo cada vez más, un poquito más, el ego, ese ego que nos condiciona, que no nos deja ser felices, el ego el ego nos secuestra el momento presente. El futuro de alguna manera también nos condiciona porque vivimos con el deseo de lo que ocurrirá mañana, pero el ego nos secuestra el presente, que es el momento más importante que tenemos, el aquí y el ahora, el minuto presente, lo que podemos hacer aquí y ahora. El ego secuestra nuestra felicidad. El pasado, vivir recordando esas emociones, ese sufrimiento, ese dolor, secuestra nuestro presente, que es el momento más maravilloso que tenemos. Si queremos materializar la abundancia, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a aplicar el perdón en cada experiencia. Perdonándonos a nosotros mismos, como digo siempre. El perdón comienza en nosotros mismos, es la parte importante. Además, cuando nos perdonamos a nosotros mismos, en consecuencia, ya estamos perdonando y soltando los demás y a los demás. El perdón comienza en uno mismo. Se trata de soltar ese bagaje emocional, liberarte de ese bagaje emocional para que seas feliz. Esa es la verdadera transformación. Es permitirte despertar con una nueva visión. Mirarte por dentro con ojos de amor, de compasión. Apreciar ese amor en tu interior. Ese es tu amor propio. Es el amor. Nada ni nadie puede estar por encima de tu amor, del amor de tu corazón. Esa es tu mayor riqueza. Nada ni nadie en el universo entero está por encima de ese amor. Puede estar por encima de eso. No existe. Porque ese es el amor de la misma divinidad. Es el amor de la divinidad. Es el amor con el que tú fuiste creado. Entonces, no hay nada ni nadie por encima de ese amor. Y es la mayor riqueza que posees. Es como lo más valioso que posees, ese amor. Tenemos que aprender a practicar el perdón por nosotros mismos, por nuestro propio bienestar y salud, por nuestra propia felicidad, para vivir en paz, para poder materializar ese estado de paz, bienestar y plenitud. Pensando siempre también en el bien común. Porque cada milagro, cada expiación se obra también en nuestros hermanos. Deseando el bien para nosotros mismos, estamos deseando el bien para nuestros hermanos, para nuestras almas gemelas. Entonces, queremos vivir en paz, tenemos que aprender a practicar el perdón. Queremos materializar la abundancia, tenemos que aprender a practicar el perdón. Porque abundancia y amor es lo mismo. Y puede tener consecuencias materiales. Puedes experimentar consecuencias materiales. Y saber que si quieres cambio, si quieres transformación, tenemos que estar dispuestos a arder en nuestras propias llamas. Con alegría. Disfrutando de la fiesta. Disfrutando de la celebración. Tenemos que estar dispuestos a arder en nuestras propias llamas. Porque ese fuego que arde en nuestro interior nos purifica, nos transforma. ¿Queremos cambio y transformación de manera consciente? Tenemos que estar dispuestos a vivir esas aventuras de manera arriesgada, desapegada, con alegría y felicidad. Si realmente quieres comenzar a materializar la abundancia en tu vida, tienes que aprender a soltar el bagaje emocional. Cuando no pones la atención en algo es porque no te importa, es porque no te ha afectado. Se trata de eso. Y perdonándote tú
por tus propias heridas, por todo eso que se esconde en ese sistema de pensamiento dual, que siempre estamos culpando, nos culpamos a nosotros mismos, nos castigamos nosotros mismos, también a los demás, de todo lo que nos ocurre. Eso nos roba la felicidad, porque el ego secuestra, atrapa, encarcela nuestro presente. No nos permite vivir con alegría el presente, con plenitud. Y el futuro, que siempre estamos queriendo controlar lo que va a ocurrir en el futuro, tampoco podemos controlarlo. Tenemos que aprender a vivir el momento presente, el minuto presente, el aquí y el ahora. Y estar dispuestos, si queremos integrar todo eso, que nos permita recordar quiénes somos, que nos permita descubrir nuestra verdadera esencia. Porque como he dicho, es fácil explicarlo, pero no aplicarlo. Tenemos que estar dispuestos a arder en nuestras propias llamas. Pero disfrutándolo, aprendiendo de ello, que de eso se trata. Eso es el despertar espiritual. Eso es la comprensión espiritual. Saber que es un camino que iniciamos o que comenzamos a recorrer desde el amor, desde el perdón, practicando el perdón. Perdonándonos a nosotros mismos, perdonamos a los demás. Nadie ha hecho nada malo, nadie ha hecho nada bueno. Nadie es culpable. Ni tú tienes la culpa, ni aquel tiene la culpa. Nadie tiene la culpa. Son procesos de aprendizaje. Y de esta manera, de una manera consciente, objetiva, es que debemos interpretar ese caos perceptual del inconsciente. Debemos disolver el sistema de pensamiento dual. Debemos disolver la dualidad. Tú eres mejor que yo, no, yo soy mejor que tú ganas más que yo compito contigo, tú me has hecho esto, ahora yo te hago esto, ahora me quiero vengar de ti, ahora pues tú eres malo y yo soy bueno, yo soy malo y tú eres bueno. Todo eso debe ser eliminado, fuera. Tenemos que aprender a vivir felices y en paz. Cuando vivimos felices y en paz, nada nos afecta y nada nos importa, digámoslo así, porque vivimos felices. Pero todos esos recuerdos ya están en el cuerpo, ya están en el inconsciente. Y se trata de que lleguen esas situaciones o esas personas que nos van a mostrar el espejo de lo que debe ser resuelto. Siempre que queden expiaciones pendientes por completar, siempre que queden errores pendientes por corregir, esos espíritus estarán bajando, estarán buscando nuevos trajes, estarán bajando a la tierra para que esos procesos sean completados. Siempre desde el amor. Insisto en esto. Y no estoy hablando del amor de pareja. Estoy hablando del amor en todas las cosas, del amor con el que se han creado todas las cosas y nosotros los seres vivos, y el amor de nuestro corazón, que es nuestra mayor riqueza. Y que no hay nada, porque es el amor de la divinidad, no hay nada en el mundo por encima de eso. No puede haber nada en el mundo, en el universo entero, por encima de ese amor, porque es el amor de la divinidad. Espero que les haya gustado este capítulo, que hayan llegado hasta el final, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo de todo esto, que al final, como digo siempre, de eso es de lo que se trata, que entre todos podamos aprender algo más, un poquito más, sobre todo cómo descubrir la verdad, saber cuál es la verdad, que es la verdad de la divinidad, que es la verdad de la fuente principal. No hay otra verdad. No la busques, como te he dicho, no busques fuera. Toda la verdad está aquí. Espero que lo hayan disfrutado, que hayamos aprendido entre todos algo más, un poquito más. Me despido enviándoles muchísimo amor, deseando que el universo siempre les recompense como desean, como esperan. Oro y miel para ti siempre.